director del Centro de la Propiedad Intelectual, director de la Maestría en Propiedad Intelectual, director de la Oficina de Transferencias de Tecnología de la Universidad Austral, director de la Revista Iberoamericana de la Propiedad Intelectual, doctor en Derecho en la Universidad Austral. Gustavo. Muchísimas gracias, Justin. Buenas tardes a todos. Gracias por vuestra presencia, gracias a CIPI por la convocatoria y gracias también por haber elegido este tema, que es un tema, digamos, un poquito ajeno a veces a la práctica profesional del abogado o del agente de propiedad industrial o intelectual que está habitualmente trabajando en el día a día con los clientes. Es difícil que un practicante se encuentre o se tope con un caso de propiedad intelectual y derechos humanos. Hace 10 años que tuve primer contacto con el tema en un coloquio de profesores y uno de los abogados que estaba presente, abogado de práctica, me señaló en ese momento lo abstracto e inútil que era discutir el asunto, pero a lo largo de los años fueron apareciendo como mucha más sustancia de este problema. Entiendo que puede parecer como alejado de la práctica, pero basta recordar, por ejemplo, uno de los casos más renombrados, cuando, por ejemplo, la empresa multinacional Budweiser triunfa ante la Corte Europea de Derechos Humanos protegiendo su marca Budweiser, que había sido denegada en la Oficina de Marcas portuguesa, ante la indicación geográfica de una compañía checa. Y uno dice, bueno, entonces resulta útil, aparentemente. Por lo menos en este caso lo fue, y ya hay bastantes casos en la Corte Europea, y también ya hay casos en la Corte Interamericana de Justicia con la defensa del derecho humano a la propiedad intelectual. Al menos en la Corte Interamericana, 2 son los casos que ya han tenido sentencia, hubo otros en la comisión y otros todavía están en trámite. Sin embargo, los temas abiertos, pese a su reconocimiento como derecho humano en los tratados internacionales en distintos instrumentos, ya sea regionales o universales como la Carta Universal, así todo quedan muchos aspectos a resolver. Decir que alguien tiene un derecho no es suficiente, muchas veces hay que determinar quién es el obligado respecto de ese derecho y también quién es el titular de ese derecho, si son los estados, los pacientes, los educandos, o son directamente los titulares como empresas, los accionistas, o el inventor solamente. Y también sin mencionar los distintos planos jurídicos o de sistemas jurídicos en los cuales el problema se plantea. El sistema de derechos humanos suele ser un sistema regional, ya sea interamericano, europeo, africano, pero también coexiste con otro sistema como es el de libre comercio de la OMC y los ADPIC, y aparentemente podría parecer que no tienen puntos en contacto estos sistemas, y ni hablar de otro sistema que está emergiendo de la propiedad intelectual, como es el de protección de inversiones, que parece que tuviera que ver tampoco con ninguno de los otros dos. Y a su vez hay que agregar el problema de la aplicación de este derecho humano en los sistemas internos. Basta mencionar un caso muy local aquí de nuestros anfitriones mexicanos. Voy a aprovechar a mencionar y rendir homenaje a Chespirito. Hace relativamente poco tiempo, en una sentencia, Roberto Gómez Bolaños perdió su derecho sobre el personaje La Chilindrina a manos de María Antonieta de las Nieves, la que ejerció de La Chilindrina efectivamente durante tanto tiempo. Aun cuando Roberto Gómez Bolaños invocó el derecho humano de autor, fue preferido el derecho a la reserva de personajes ficticios de María Antonieta, que era la que lo interpretaba. Con lo cual, ¿cuál es el límite del derecho humano si aún invocándolo en un caso concreto no tuvo tanta suerte nuestro gran querido Chespirito? El punto culmen podrá haber sido seguramente la Ronda DOA, donde se discutió intensamente sobre el derecho de los pacientes frente a los titulares de patentes, porque el derecho humano a la propiedad intelectual, al no estar en un nivel jerárquico distinto a los demás derechos, lo que hay jerarquía de bienes, pero no jerarquía de derechos, uno puede ver que el derecho humano a la propiedad intelectual puede entrar en posible colisión o conflicto con libertad de expresión, derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a la alimentación. Y esa armonía hay que buscarla y hay que buscar una solución, por lo menos en el caso concreto. Intentaremos que los panelistas de hoy, ambos Manolos, que ahora los voy a presentar, salgamos un poquito más allá del status quo, el status questionis en que está la situación. Ya hay literatura abundante, no abundaremos sobre eso. Se podrían detectar prácticamente alrededor de 30 libros específicos sobre derecho humano a la propiedad intelectual en la literatura mundial y unos 500 papers más o menos. Trataremos hoy de salir del estado actual y plantear una tesis con una antítesis y una síntesis a cargo de los
expositores que hoy nos acompañan. En primer lugar, va a hablar Manuel Guerra, que es egresado de la Universidad de Anáhuac y fue presidente de la Sociedad Jurídica Internacional Phi Delta Phi y presidente del Comité Permanente de Derechos de Autor y Derechos Conexos de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Es presidente del Tratado de la OMPI, del Comité Principal para la Conferencia Diplomática del Tratado de Beijing y titular de la Cátedra de Derechos de Autor y del Instituto Nacional de Derecho de Autor actualmente. Es presidente de la Asamblea de Berna y el Tratado de la OMPI sobre Interpretaciones, Ejecuciones y Fonogramas y presidente de la Conferencia de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Luego de que hable Manuel, lo presentaré a nuestro segundo expositor, Manuel de Santis. Profesor Manuel de Santis, de la Universidad de Alicante. Tocayo, bienvenido a México. Mi querido amigo, el profesor Gustavo Schatz, de la Universidad Austral. También seas muy bienvenido a México, igual que todos los participantes de ACIP. Distinguidos amigos de ACIPI, señoras y señores. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan en razón a sus producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. Lo anterior lo señala textualmente el precepto establecido en el artículo 27.2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, en el cual consagra, como ustedes saben, al derecho de autor como un derecho inherente al ser humano. Como ustedes saben, el derecho de autor es el vínculo entre el derecho y el mundo de la creatividad. En efecto, es por medio del sistema de derecho de autor por el que se brinda certeza y seguridad jurídica a los creadores para que puedan ellos ostentar la titularidad de una obra y beneficiarse también económicamente por su trabajo. Es por ello que el principal valor a tutelar es la creatividad. La creatividad es una cualidad inherente al ser humano. Es la capacidad del intelecto para poder crear y transformar ideas y pensamientos. La creatividad es sin duda un elemento esencial en la vida espiritual y material de cualquier individuo. Decía Víctor Hugo, las que conducen y arrastran al mundo no son las máquinas, sino son las ideas. México es reconocido en el mundo por tener una gran riqueza cultural. La creatividad y la cultura de nuestros pueblos han sido una pieza fundamental en la constitución de nuestra identidad nacional. México en creatividad ocupa el 18º lugar en el mundo. México es considerado el país más creativo de América Latina. México es el único país de América Latina que se encuentra dentro de los 10 países en vías de desarrollo con mayor exportación de bienes creativos. México, a nivel mundial, ocupa el 10º lugar en protección cinematográfica. México, a nivel mundial, ocupa el 5º lugar en términos de asistencia al cine. México ocupa el 6º lugar a nivel mundial y el primero en la región latinoamericana en el número de bienes inscritos en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. México en 2013 se situó entre los países con el mayor número de películas producidas anualmente en el mundo y como el principal productor en Latinoamérica. México, también en Latinoamérica, ocupa el primer lugar en el número de espectadores que acuden a salas de cine. Ya se imaginarán los recursos económicos que esto genera. México es el primer mercado en Latinoamérica en el cine. México es el único país no asiático entre los 10 principales exportadores de videojuegos y software. El sector editorial mexicano se posiciona como el tercer productor y distribuidor de libros dentro de Latinoamérica. México es el segundo productor de libros electrónicos dentro de la región latinoamericana.
México es el país donde más editoriales internacionales tienen sus filiales, 30 españolas y al menos 14 de otras nacionalidades. En el plano nacional, las industrias protegidas por el derecho de autor aportaron al Producto Interno Bruto el 4.77% del PIB, acordes con datos de un estudio realizado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. En cuanto a las aportaciones al empleo en México, las industrias protegidas por el derecho de autor tuvieron un crecimiento anual del 9.5%, acorde con este estudio de la OMS. En México, las industrias protegidas por el derecho de autor tuvieron un crecimiento mayor que el sector de la construcción. Las industrias creativas están dentro de las 10 principales sectores económicos del país, acorde con estudios de ProMéxico. El Instituto Nacional del Derecho de Autor registra más de 55,000 creaciones anuales y posiciona al INDAUTOR como la principal oficina de derechos de autor en Latinoamérica, la segunda oficina en el continente americano y una de las 7 oficinas principales en todo el mundo. Efectivamente, el sector creativo mexicano ocupa un lugar preponderante en el mundo y en el desarrollo económico, social, cultural, y nos otorga también una gran ventaja competitiva en el entorno global. Como ustedes saben, con el advenimiento de la tecnología, la mundialización y la sociedad del conocimiento, el derecho a autor ha asumido un rol fundamental en los modelos de desarrollo y de negocio en todas las regiones del mundo. Hoy por hoy debemos de reconocer que no solamente los juristas nos vemos y nos enfrentamos diariamente a la difícil comprensión de la revolución tecnológica, ya que también los técnicos hoy se ven forzados ahora a entender el gran impacto económico y jurídico de esta tecnología. La tecnología ha modificado profundamente el mundo como lo conocemos, haciéndolo virtual y real al mismo tiempo, y lo ha hecho casi sin percatarnos. La propiedad intelectual es uno de los principales recursos de la economía contemporánea, basada fundamentalmente en la información y en el conocimiento. Cada uno de nosotros nos hemos tenido que adaptar a estos cambios. La era digital, las comunicaciones, la competencia económica nos ha situado en un nuevo contexto, en el que hoy los bienes intangibles, como los derechos de autor, llegan a tener un valor monetario y superior a los mismos bienes tangibles. En efecto, estimados amigos de ACIPI, como ustedes saben, la propiedad intelectual es la expresión de estos bienes intangibles que adquieren su fundamento en la propia creatividad humana. Hoy, el capital de las empresas estadounidenses está conformado en un 80% por bienes intangibles y por 20% de bienes tangibles. Es por eso que debemos que cuantificar, evaluar, incrementar, defender y explotar todos y cada uno de los activos de la propiedad intelectual. Es por ello que la información y el derecho de autor constituyen hoy en día una de las materias primas más valiosas con la que encuentran las empresas dentro de la región americana. Lo anterior afecta todos los niveles de vida y todas las actividades económicas de la sociedad. En este tenor, la nueva realidad tecnológica tiene que ser recogida también en los tratados internacionales para proteger y salvaguardar a los creadores a nivel mundial. Por esta razón, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, se reconoce el derecho que todas las personas pueden gozar y beneficiarse de la protección de sus intereses morales y materiales de las creaciones de su autoría. En el pasado, por más de un siglo, la regulación del Convenio Internacional de Berna para la protección de obras fue suficiente para proteger los derechos de autor en todo el mundo. Y esta fue actualizada hasta el año de 1994
con el Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, ADPI, en el que se regula por primera vez en ese año los derechos de los programas de cómputo. En el año de 2012, la comunidad internacional alcanzó un gran acuerdo con la firma del Tratado de Beijing sobre interpretaciones y ejecuciones audiovisuales, en las que México, por el conducto del intautor, desempeñó un papel fundamental debido a que aportó la solución al tratado, impulsó la solución del tratado y presidió la comisión principal de la conferencia diplomática. Este Tratado de Beijing, como ustedes saben, representa el último reconocimiento que faltaba por ser acogido en la normatividad internacional, en el cual otorga el reconocimiento internacional a los derechos de los artistas intérpretes de obras de cine, y de esta forma se cubrió el vacío normativo existente. También, en junio del 2013, la comunidad internacional avanzó un paso más en el multilateralismo con la firma del Tratado de Marrakech para facilitar el acceso a las obras publicadas para las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso. Nuestro país negoció el tratado, lo impulsó y por primera vez se reconoció un derecho humano sobre un derecho humano a favor de las personas con discapacidad visual. En efecto, estimados amigos, el Tratado de Marrakech representa el primer tratado humano en materia de derechos de autor que garantiza a más de 300 millones de personas con discapacidad visual en el mundo el acceso a los libros, a la educación, a la cultura y al entretenimiento. En este tratado, México ocupó la vicepresidencia de la conferencia diplomática y también fue miembro del comité de redacción de este Tratado de Marrakech. Hoy, y espero que antes de que tomen los aviones de regreso a sus bellos países, vean o tengan la posibilidad de ver en la prensa que el Senado de la República Mexicana haya ratificado este Tratado de Marrakech. Esa es mi esperanza, de que hoy y mañana o pasado tengamos esa ratificación por parte del Senado mexicano. La economía del mundo se está dividiendo entre los países que poseen y los que no poseen la información, la tecnología o las obras intelectuales. Es por ello que actualmente se negocia en foros internacionales nuevos tratados que buscan proteger al derecho de autor. Tal es el caso del Acuerdo de Asociación Transpacífica, conocido por sus siglas en inglés como el TPP, y la Alianza del Pacífico entre los hermanos países de Chile, Colombia y Perú. Efectivamente, en todo acuerdo internacional, bilateral, multilateral o regional, existirá siempre la inclusión de un capítulo donde se contempla los derechos de autor como un impulsor de la creatividad. La trascendencia e importancia de los derechos de autor y los efectos jurídicos, económicos, sociales, políticos, culturales y educativos que se producen son de gran impacto siempre a nivel mundial. ¿Estamos preparados? Esa sería la pregunta. Debemos de estar conscientes de la importancia de los derechos de autor. Tenemos que estar preparados para enfrentar estos retos globales, tecnológicos, sociales, económicos y culturales que nos presentan hoy las nuevas tecnologías y sus formas de negocio, y así seguir creando el entorno propicio para fomentar la creatividad por conducto del derecho de autor, para impulsar el desarrollo sostenible de América. En efecto, estimados amigos, la tecnología, la información, los programas de radio, los programas de televisión y de computación, la literatura, el cine, la música, la ciencia, las técnicas y las artes no son simples distracciones, diversiones o lustres. Constituyen el verdadero camino para impulsar el desarrollo
económico de nuestra región. Muchas gracias por su fina atención. Muchas gracias, Manuel. Y presento ahora al otro Manuel, Manuel de Santes, profesor de la Universidad de Alicante, miembro of council de la firma El Saburu y vicepresidente del Jurado del Diseño Español. Fue vicerrector y rector en la Universidad de Alicante y miembro del Servicio Jurídico de la Comisión Europea, responsable de asuntos relacionados con la propiedad intelectual y el comercio electrónico. También vicepresidente de la Dirección General de Asuntos Jurídicos Internacionales de la Oficina Europea de Patentes. Es fundador y antiguo director del Magister Lucentinus de la Universidad de Alicante y miembro de la Fundación Eisenhower desde 1998. Manuel, muchas gracias. Adelante. Muchas gracias, Gustavo. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Manuel, también. Muchas gracias a SIPI por estos 50 años. Muchas gracias por invitarme otra vez. Muchas gracias también por la elección de este tema, que a mi modo de ver es absolutamente clave para nosotros. No os voy a dar las gracias, sin embargo, por la hora, porque para un español a las 3 menos 5 de la tarde ponerse a hablar sin haber podido previamente hacer la siesta es un poco duro. En cualquier caso, yo os dejo el instrumento para la siesta aquí a vuestra disposición. Lo dejo aquí delante para el que quiera levantarse y tomarlo con mucho cariño. Voy a contaros 2 secretos. Os voy a contar, en primer lugar, por qué sigo enamorado de mi mujer después de hace 30 años. Y os voy a contar también por qué sigo enamorado de la propiedad intelectual después de 30 años también. Después veréis que ambas cosas tienen sentido. Sigo enamorado de mi mujer después de hace 30 años porque ha tenido el valor de seguirme por medio mundo, siempre con una sonrisa. Bueno, con una sonrisa y con 4 churumbeles que devinieron abominables adolescentes y que hoy, pues, sorprendentemente, son seres humanos. Gracias a eso he podido aproximarme a mi segundo amor, a la propiedad intelectual, desde al menos 4 puntos de vista, desde la academia, desde la Comisión Europea, desde la Oficina Europea de Patentes, ahora desde la práctica. Si no hubiera sido por esto, yo, que soy bajito, nunca hubiera llegado a poder ver la atalaya desde esta altura. Y sigo enamorado de la propiedad intelectual porque, os aseguro, tras mucho buscar, y sigo buscando, no he encontrado otro instrumento más eficaz diseñado por el hombre. Luego, no inherente al ser humano, sino diseñado por el hombre. No he encontrado otro instrumento más eficaz para promover la creatividad, como nos decía Manuel Guerra, para promover la innovación, para promover el desarrollo. Es decir, las 3 claves para garantizar derechos humanos tan fundamentales como el derecho a la alimentación, a la salud, a la cultura, a la educación. Y estoy aquí hoy, pues, molestándoos un rato, y prometo que no van a ser más de 20 minutos, porque estoy firmemente convencido de que solo un sistema de propiedad intelectual sólidamente anclado en los derechos humanos está en condiciones de cumplir con éxito esta función instrumental. Y como estoy convencido de que la función de la propiedad intelectual es instrumental, adelanto mi síntesis para que no haya lugar a engaño. La propiedad intelectual no es un derecho humano. La propiedad intelectual es un producto social y tiene una función social. No es posible construir en el siglo XXI un sistema de propiedad intelectual sin anclarlo en los derechos humanos. Y estoy profundamente convencido también de que los verdaderos usuarios, y yo diría los verdaderos protagonistas de la propiedad intelectual, no son los autores ni los inventores. Estoy provocando, Manuel. Son los ciudadanos, son los consumidores. Me quedan, pues, 18 minutos para demostrar todo esto. Y soy consciente de que lo que voy a decir, pues, puede escocer. Bueno, esa es mi intención, vaya. Y lo adelanto de este modo porque estoy también convencido de que debemos ser nosotros, los que amamos y creemos en la propiedad intelectual,
los que tenemos que ser profundamente críticos, especialmente en foros como este, y los que tenemos que demostrar el valor social, los que tenemos que demostrar el valor social indispensable que la propiedad intelectual debe jugar hoy en los estados democráticos como engranaje, lo decía muy bien Manuel, como engranaje entre la creatividad y la innovación. Así pues, me gustaría plantearlo desde una perspectiva dialéctica, como un ejercicio intelectual en el que tenemos una tesis, dos mundos que se ignoran, una antítesis, dos mundos que se odian, y una síntesis, dos mundos que se complementan. Cronológicamente se corresponden el primero con los años 60 hasta el año 2000, el segundo desde el año 2000 hasta, yo diría, casi hoy, y el tercero, dos mundos que se complementan desde hoy hacia el futuro. Dos mundos que se ignoran. ¿Por qué la relación entre propiedad intelectual y derechos humanos es ignorada por la doctrina y por la práctica hasta hace apenas 15 años? Pues a mi modo de ver, de forma sencilla, lo explican 4 datos. Primero, porque la propiedad intelectual nació como un instrumento jurídico con un propósito muy claro. El propósito era promover el desarrollo tecnológico y cultural, promover la diferenciación de los productos. Cuando uno recula históricamente, ve cómo comienza el Cristal de Murano, con pena de muerte si el secreto sale de la isla, o por qué aparecen los derechos de autor como derechos de los editores, por el enorme coste de editar en el siglo XVI. Seamos claros, lo que estaba sobre la mesa no era la existencia de un derecho natural de los inventores o de los autores. Lo que estaba sobre la mesa eran unos intereses económicos. Luego, para alcanzar estos intereses, no había ninguna necesidad de acudir a los derechos humanos. El segundo dato es que los derechos humanos van madurando poco a poco a través de la historia. Durante muchos años de juventud, los derechos humanos se concentraron en la definición de estándares, en la respuesta a las violaciones más serias de los derechos civiles y políticos, como la esclavitud o el derecho a la vida. El conflicto con la propiedad intelectual, por lo tanto, estaba muy lejos de percibirse. Y ello explica que hasta ese momento la atención estuviera focalizada en los derechos civiles, por ejemplo, la libertad de expresión y su relación con los derechos de autor, como ya nos ha explicado magníficamente Manuel Guerra. El tercer dato es que, aunque la propiedad intelectual se va internacionalizando poco a poco a lo largo del siglo XX, conservó, y yo pienso que esto es clave, conservó todo un elenco de flexibilidades que permitía a los Estados adaptar el sistema de propiedad intelectual a sus necesidades y a su nivel de desarrollo. No había, por lo tanto, conflicto con los derechos humanos. Y, por fin, el cuarto dato es que, desde la perspectiva de los derechos humanos, es solo a partir de los años 80 y, sobre todo, ya al final del milenio anterior, cuando comienzan a especificarse como derechos humanos con claridad los derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho a la salud, a la alimentación, al medio ambiente, etc. Entre tanto, por tanto, no había lugar a que se pusiera de relieve una situación de relación siquiera entre los derechos humanos y la propiedad intelectual. Para las instituciones responsables de los derechos humanos, la propiedad intelectual era algo árido, sobre todo, técnico y en las antípodas de los derechos humanos. Y para las instituciones responsables de la propiedad intelectual, los derechos humanos en origen, nacientes, estaban politizados y se enmarcaban en un contexto demasiado general. Y esto nos permite, pues, llegar a la antítesis, de dos mundos que se ignoran a dos mundos que se odian. Helos. Y me gustaría responder muy rápidamente a todas esas preguntas. Iré una por una. ¿Por qué es al final del siglo XX cuando la relación entre ambos aparece como prioritaria en todas las agendas? ¿Qué ocurre? Pues, a mi modo de ver, lo que ocurre es lo siguiente. En primer lugar, la globalización, es decir, el comercio internacional. TRIPS comienza a ser masivamente aplicado y eso tiene ya una serie de consecuencias directas. Primero, la relación indisoluble entre la propiedad intelectual y el comercio. Segundo, la globalización
de la propiedad intelectual y, paradójicamente, pues, y como algo probablemente no querido, la consolidación de esa íntima vinculación entre propiedad intelectual y derechos humanos que se presenta, sin embargo, como algo claramente patológico. Desde los derechos humanos, los estándares de protección y su constante revisión al alza van poco a poco sensibilizando a las instituciones responsables de los derechos humanos, que temen que la propiedad intelectual acabe restringiendo su aplicación, y desde la perspectiva de la propiedad intelectual, los derechos humanos se ven cada vez más como una amenaza. Un segundo motivo estaría en la protección o desprotección de los pueblos indígenas. Los recursos naturales son masivamente explotados por los propietarios de los derechos de propiedad intelectual. Las comunidades indígenas se sienten amenazadas, piensan que no perciben nada a cambio, y las organizaciones internacionales, como por ejemplo la OMPI, se lanzan a finales del milenio pasado a negociar ya un convenio para proteger los conocimientos tradicionales y las expresiones culturales tradicionales. Pero fijaos que después de 15 años no son capaces todavía de llegar a ningún acuerdo. Como consecuencia surge el conflicto. Hay otras razones, las tenéis ahí, no hace falta ya que las enumere porque a estas alturas ya las habéis leído. ¿Y dónde se escenifica el conflicto? Pues hay que volver, como ha dicho muy bien Manuel Guerra, a la Declaración Universal de Derechos Humanos y al Pacto Internacional de Derechos Humanos. Leed el artículo 27, que es la cara y la cruz de la misma moneda. Y para leer el 27.2 hay que leer primero el 27.1, parece lógico. Y el 27.1 es el que nos manifiesta claramente dónde está la dimensión social. El 27.2, que se va a reproducir después prácticamente igual en un pacto internacional que ya tiene una consistencia jurídica mucho más impactante, el de derechos económicos, sociales y culturales, en el que se especifica claramente que toda persona tiene derecho, fijaos, a la protección de intereses. Tiene derecho a la protección de intereses materiales. Intereses morales son evidentes, que le correspondan, los que sean, por razón de las producciones científicas. No dice por razón de la creatividad, no dice por razón de sus ideas, dice por razón de las producciones, es decir, por razón de la innovación, porque innovar es novar in, es decir, llevar algo a. Una idea o incluso una creación que está debajo de la mesa y nunca tiene una relevancia social porque no permite a ningún ciudadano ni a la sociedad disfrutarlo, eso no es innovación. Innovación implica algo más. Y por eso la propiedad intelectual es el vínculo indisoluble entre la creatividad y la innovación. La Declaración Americana de Derechos y Deberes viene a decir algo parecido. De una u otra manera también las constituciones nacionales van recogiendo este mandato. Si no recuerdo mal, la Constitución mexicana lo ha hecho recientemente, en junio del 2011, aunque venía ya con anterioridad. Pues esto da lugar a dos interpretaciones completamente irreconciliables. Y aquí es donde me gustaría situarme. La primera interpretación dice, es evidente que del artículo 27, aquí está, y del artículo 15 del Pacto, la propiedad intelectual es un derecho humano y, por lo tanto, ya no hay más discusión sobre su legitimidad. Es un derecho más, un derecho humano más, en igualdad con todos los otros derechos humanos, fin de la discusión. Número 2. Interpretación segunda. El derecho a la protección de los derechos morales y materiales que correspondan por producciones no implica que este derecho se identifique con la propiedad intelectual. Y aquí tenemos la confrontación y así andamos a la gresca. ¿Cómo se vivieron las primeras reacciones del Pacto Internacional en los albores del siglo XXI? Pues os propongo muy rápidamente repasar qué es lo que han hecho diferentes instituciones de Naciones Unidas, porque nos tienen que dar la clave de cómo interpretar después, desde un punto de vista de teoría general, la incardinación de los derechos humanos en la propiedad intelectual. TRIPS no refleja adecuadamente la naturaleza fundamental y la indivisibilidad de los derechos humanos. Existen aparentes conflictos entre los regímenes de propiedad industrial, intelectual, derivados del acuerdo TRIPS y de los derechos humanos. La propiedad intelectual causa problemas
para la satisfacción de otros derechos como el derecho al desarrollo, a la educación y al trabajo. Los derechos de propiedad intelectual contenido en TRIPS pueden ser instrumentos para lograr la operatividad del artículo 15. Es decir, los derechos humanos tienen una incidencia en la propiedad intelectual. Y, por fin, otras entidades de Naciones Unidas inciden ya en cuestiones más concretas. Un documento clave, la Observación General 17 del Comité de Naciones Unidas sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en noviembre del 2005, nos sirve de fundamento para la interpretación. Cualquier régimen de propiedad intelectual que dificulte a un Estado parte el cumplimiento de sus obligaciones esenciales en relación con la salud, la alimentación y la educación, o cualquier otro derecho reconocido en el Pacto, es inconsistente con las obligaciones legales asumidas por este Estado. Esta es la única interpretación, hasta la fecha, auténtica del artículo 15.1c del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. ¿Y por qué yo estoy convencido de que el debate es estéril y que la propiedad intelectual no es un derecho humano? Pues porque la propiedad intelectual y los derechos humanos tienen naturalezas claramente diferentes. Unos son inalienables y universales, los otros son medios que utilizan los Estados para estimular la creatividad y la inventiva. Porque los sujetos son diferentes. Los derechos humanos se atribuyen a personas físicas, en ocasiones a colectividades, se abre ahora la discusión de si determinadas personas jurídicas los tienen también, mientras que los derechos de la propiedad intelectual se atribuyen por igual a personas físicas y jurídicas. Unos son atemporales, irrevocables y personales, los otros son temporales, es posible revocarlos, es posible autorizar su ejercicio, es posible cederlos a terceros. El nivel de protección también es diferente. Un derecho humano, es decir, el derecho humano a beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales resultantes de las producciones, protege la vinculación personal entre los autores y su creación. Protege los intereses materiales básicos necesarios para que contribuyan, como mínimo, a un nivel de vida adecuado. Este es el derecho humano. Los regímenes de propiedad intelectual protegen principalmente intereses e inversiones comerciales e empresariales. No estoy refiriéndome ahora a los derechos morales de autor, evidentemente. Y, finalmente, hay diferente alcance de la protección. El alcance de la protección de los intereses morales y materiales de autor no coincide necesariamente con el alcance de los derechos de propiedad intelectual. Así, solo el autor, es decir, el creador, está protegido por el derecho humano. Y lo que se protege no es su creación, sino sus producciones, es decir, sus innovaciones y sus comunicaciones públicas, la innovación y la comunicación pública como resultado de la creación. Por el contrario, los derechos de propiedad intelectual, lo sabéis mejor que yo, protegen en la mayoría de los casos al titular y lo hacen como consecuencia de la inscripción registral, salvo en el caso de los derechos de autor, con independencia de la innovación a la que hayan dado. De hecho, el 95% de las patentes nunca llegan al mundo de la innovación, con independencia de la comunicación pública. La conclusión de la Observación General 17, por lo tanto, es relevante. Cualquier régimen de propiedad intelectual que dificulte a un Estado parte el cumplimiento de sus obligaciones esenciales en relación con la salud, la alimentación, etc., es inconsistente, lo vuelvo a repetir, con las obligaciones legales asumidas por ese Estado. ¿Cuál es mi opinión? Pues mi respuesta a la pregunta ¿es posible o es conveniente analizar un sistema de propiedad intelectual desde la perspectiva ¿la propiedad intelectual es un derecho humano? Mi respuesta, como digo, es no. Ni es posible, ni es siquiera deseable. Y probablemente lo que tenemos que hacer es, en el año 2015 ya, darle la vuelta a la tortilla y empezar a reflexionar desde una perspectiva distinta. El derecho internacional de los derechos humanos reconoce el derecho individual a beneficiarse de los resultados de la propia actividad. Esto es correcto. Esto es un derecho humano. Es verdad que esto se traduce en la práctica en derechos de propiedad intelectual, pero eso no quiere decir que la propiedad intelectual sea un derecho humano.
hay, como hemos visto, muchas diferencias ónticas entre la propiedad intelectual y el derecho humano. Aunque hay derechos de propiedad intelectual que pueden utilizarse para satisfacer este derecho al beneficio previsto en la Declaración y en el Pacto, ello no implica una validación, a mi modo de ver, ello no implica una validación in toto de la propiedad intelectual como derecho humano. Hay figuras de la propiedad intelectual como las marcas que difícilmente, aunque ya hay jurisprudencia que intenta por la derecha o por la izquierda asimilarlo, que difícilmente pueden asimilarse a los derechos humanos. Yo estoy convencido de que la propiedad intelectual es ante todo un derecho privado. Y cuando hablamos de la propiedad intelectual como derecho humano, en realidad lo que estamos haciendo es refiriéndonos a un concepto amplio de la propiedad intelectual que pone el énfasis sobre todo en su función social, más que en el aspecto privativo. Su objetivo es, por lo tanto, como derecho humano, la rentabilidad social y no la rentabilidad económica. La consecuencia de todo ello, a mi modo de ver, es evidente. Incluso si concluimos que la propiedad intelectual como bien social es un derecho humano, debe exigir el cumplimiento de los otros derechos humanos. Y todo ello, a mi modo de ver, y lo que voy a decir probablemente suene a barbaridad, pero para eso estoy aquí, para provocar, todo ello, a mi modo de ver, debe hacerse no desde la perspectiva de la creación, ni siquiera desde la perspectiva de la propiedad intelectual, sino desde la perspectiva de los resultados de la creación, es decir, desde la innovación y la comunicación pública. Probablemente habrá que darle la vuelta al paradigma. No es la comunicación pública, la innovación la que sigue a la creación, sino la creación la que sigue a la comunicación y a la comunicación pública y a la innovación. Es, por tanto, la innovación y la comunicación pública, es decir, la utilidad social, el hecho de que se lleve algo nuevo a la sociedad, lo que debe justificar la protección a partir de la propiedad intelectual. La propiedad intelectual, por lo tanto, a mi modo de ver, no es más ni menos que el instrumento que hemos encontrado los seres humanos para vincular la creación ex ante con la innovación y con la comunicación pública ex post. Como no hay innovación sin creación, la creación debe ser incentivada y la innovación debe ser recompensada. Y aquí es donde está la clave. La clave, por lo tanto, no está, a mi modo de ver, en resolver la cuestión de saber si la propiedad intelectual es o no es un derecho humano. Esta batalla la tenemos perdida y si seguimos empeñados en ella, al final lo máximo que se podrá conseguir es un derecho humano de tercera división que no podrá resistir de ninguna manera a los derechos humanos fundamentales. La clave, a mi modo de ver, está en esforzarse por tejer la profunda interrelación entre la propiedad industrial y los derechos humanos, de tal manera que se pueda asegurar la razón de ser de la propiedad intelectual como el vehículo idóneo que canaliza el tránsito desde la creación hasta la innovación. La propiedad intelectual, por lo tanto, como un instrumento fabuloso. Y aquí infiero las conclusiones que me llevan a la tercera y última parte, a la síntesis. La propiedad intelectual no menciona los derechos humanos, pero los derechos humanos mencionan todo el tiempo la propiedad intelectual. ¿Por qué? Plantear la relación en términos de confrontación y enfrentamiento es absolutamente estéril. La cuestión de si la propiedad intelectual es o no un derecho humano es en la práctica, a mi modo de ver, irrelevante. Y la clave está en esforzarse por tejer esta interrelación, es decir, en la síntesis. Si a estas alturas no estáis así todavía, os prometo que en 5 minutos, 5 y medio como máximo, he llegado a mi síntesis, es decir, a mi conclusión. Os invito, pues, a reflexionar conmigo sobre la síntesis. El diseño y la gestión de un sistema de propiedad intelectual consistente con y fertilizador de los derechos humanos. Y aquí, permitidme que sea a conclusión de 30 años de enamoramiento de este instrumento fabuloso que es la propiedad intelectual, aquí es donde descansa, a mi modo de ver, la razón de ser del futuro de la propiedad intelectual. Me gustaría trabajar las actitudes necesarias, los tipos de relaciones y a partir de ahí desgranar muy rápidamente unas pistas que nos deberían permitir reconstruir el sistema a partir de la integración de los derechos humanos en la propiedad intelectual.
¿Cuáles son las actitudes necesarias para reconstruir el sistema? Es decir, las actitudes necesarias para poder llegar a la sinfonía de la que nos hablaba Felipe Claro esta mañana. En primer lugar, huir del dogmatismo. El dogmatismo dice la propiedad intelectual destroza los derechos humanos, que son valores fundamentales. El dogmatismo dice los derechos humanos destrozan la propiedad intelectual, que tiene una misión muy clara, que es potenciar valores fundamentales como la creatividad, la innovación, la comunicación. En segundo lugar, huir de la presentación puramente conflictiva, o uno u otro, o de la presentación ambigua, es decir, plantear el tema en positivo. En tercer lugar, huir de la simplicidad. Decía Gustavo que hay decenas de libros, centenares de artículos. Es verdad, y yo tengo que reconocer que la mayoría de ellas plantea el tema de manera simple. Este tema es complejo. No basta con concluir que la propiedad industrial es un derecho, la propiedad intelectual es un derecho humano y en paz. El camino entre la simplicidad y la sencillez pasa necesariamente por la complejidad y tenemos que verlo, por lo tanto, en toda su complejidad para poder llevarlo después a una explicación sencilla. Y finalmente no esperemos que sean otros los que nos resuelvan el problema. Por eso estamos hoy aquí. Yo os invito, pues, a liderar esta discusión, a hacerlo sin preconcebir las respuestas de la manera más honrada posible, pero hacerlo, porque es lo que nos marca el futuro de nuestra profesión. No esperemos, pues, que sean otros los que nos resuelvan el problema. Los tipos de relaciones entre la propiedad intelectual y los derechos humanos son positivos, ambiguos y ambivalentes y conflictivos. Hay relaciones positivas. La propiedad intelectual debe estimular la creatividad y la innovación. La propiedad intelectual puede llegar a materializar determinados derechos humanos. Imaginaos el derecho a un proceso justo, el derecho a la educación a través del libre acceso a la información tecnológica, el derecho a la salud a través de las licencias obligatorias, el derecho al medio ambiente a través de la promoción de las patentes verdes. Los derechos humanos deben ser utilizados para ajustar los derechos de propiedad intelectual existentes y para crear nuevos derechos. Y la clave está en este ajuste. La clave está en ajustar el alcance del monopolio para estimular la innovación en la medida, siempre en la medida en que se pueda garantizar el acceso a la innovación o a lo comunicado públicamente. Todo esto lo ha puesto de relieve Felipe Claro también ya esta mañana, porque la propiedad intelectual no se sostiene si no es por su función social. Las relaciones son también ambiguas y equivalentes, ambiguas y ambivalentes. Fijaos, por ejemplo, en la relación patente-salud, cómo funciona la dinámica en positivo y cómo funciona la eficiencia estática en negativo. La eficiencia dinámica nos diría introducir nuevos fármacos exige gran inversión. Esta inversión solo es posible si hay retorno. Como consecuencia de ello, la máxima eficiencia dinámica implica la creación de un contrato social, tras 20 años es público. Máxima eficiencia dinámica. Pero al mismo tiempo, la máxima eficiencia estática en negativo nos dice, sí, existe innovación, es verdad, pero solo unos cuantos tienen acceso a ella. Las enfermedades de los países pobres no se investigan. La propiedad intelectual transforma un bien público, el conocimiento, en un derecho privado. La propiedad intelectual no permite un uso óptimo de los recursos disponibles a un coste mínimo. Esta sería la eficiencia estática. Y seguimos jugando, por lo tanto, en una relación ambigua y ambivalente. Y las relaciones finalmente son conflictivas. Y esta perspectiva conflictiva la vemos todos los días en los periódicos. La gente tiene la impresión, y ojo que impresión muchas veces es realidad, de que la propiedad intelectual mata a las personas y cercena los derechos humanos. Y si nosotros no damos un paso adelante para demostrar que esto no es así, que las eficiencias de la dinámica y de la estática hacen que precisamente sea la propiedad intelectual la que garantiza el futuro de todos estos derechos humanos, probablemente serán otros los que lo hagan por nosotros. No es un espejismo. Fijaos que la Subcomisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, ya nos dicen que
hay conflictos potenciales y, por lo tanto, es absolutamente necesario, en esta dinámica de relaciones positivas, ambiguas, ambivalentes y negativas, plantear la reconstrucción del sistema. Me gustaría acabar, pues, rápidamente ofreciendo 15 pistas que nos deben permitir reconstruir el sistema. La primera de ellas es que la propiedad intelectual es un instrumento, no es un fin en sí mismo. Son los derechos humanos los que deben entrar en el territorio de la propiedad intelectual y no la propiedad intelectual la que debe entrar en el territorio de los derechos humanos. La segunda pista es que las teorías propietaristas del siglo XIX deben en el siglo XXI dar paso a teorías instrumentalistas y a teorías interdisciplinares. A lo mejor hay que dejar de hablar de propiedad. A lo mejor a lo que nosotros nos dedicamos es a fomentar un instrumento maravilloso que engrana la creatividad y la innovación a través de un privilegio derivado de un contrato social, un privilegio que implica, por lo tanto, derechos y obligaciones. La pista número 3 nos lleva a la conclusión de que si queremos subir el nivel de protección, habrá que subir también el nivel de exigencia en todas las manifestaciones de la propiedad intelectual. Y esto es una pista seria, pero no podemos jugar a las dos bandas. No podemos pretender que suba el nivel de protección y al mismo tiempo que no suba el nivel de exigencia. Por ejemplo, registrar cualquier cosa, cualquier marca, o registrar sin examen marcas es, a mi modo de ver, desde esa perspectiva, un tremendo error estratégico a largo plazo. Adoptar un sistema con muy limitados requisitos de originalidad para los derechos de autor es un tremendo error estratégico a largo plazo. Registrar diseños de manera cuasi automática es un tremendo error estratégico a largo plazo. Y registrar sin un elevado nivel de actividad inventiva, patentes, es un error estratégico a largo plazo. La cuarta pista diría que cualquier doctrina instrumentalista debe entender la propiedad siempre como un mecanismo institucional que está al servicio de los valores fundamentales de la sociedad. Y estos valores fundamentales se reflejan hoy en derechos humanos. Se reflejan fundamentalmente en la dignidad humana, y es la dignidad humana la que es un fin, no un medio. Y la propiedad intelectual defiende la dignidad humana, asegura la dignidad humana, protege la dignidad humana como un medio, no como un fin. La pista número 5 nos permite ver que la relación entre propiedad intelectual y derechos humanos hay que necesariamente contemplarla desde la perspectiva de la compenetración y no de la confrontación. Y ello permite tres cosas. Permite acercarse al problema no desde el punto de vista de la propiedad intelectual, sino desde el punto de vista de la innovación, insisto, cambio de paradigma. Permite iluminar la discusión y ofrecer respuestas a los supuestos en los que los diferentes derechos de propiedad intelectual interaccionan entre sí, marcas con indicaciones geográficas, marcas con diseños y con derechos de autor, marcas con competencia desleal. Si introducimos la dinámica de derechos humanos ahí, veremos que tiene una extraordinaria riqueza para poder aportar soluciones y permite superar las visiones puramente registrales y abordar el futuro de la propiedad industrial desde una perspectiva completamente nueva. La pista 6 vendría a fundamentar la interpretación de las obligaciones de TRIPS de manera que sean consistentes con las obligaciones esenciales de todo Estado proveniente de los derechos de propiedad intelectual. El objetivo de TRIPS es fomentar la innovación, no promover los derechos humanos, y esto es lógico. Pero esto no quiere decir que los derechos humanos no tengan que integrarse en la interpretación de TRIPS, como muy bien nos han dicho también ya los comités de derechos humanos. El punto número 7 nos diría que el diseño y la gestión del sistema debe hacerse a partir de la legislación nacional e internacional, no a partir de la jurisprudencia. El valor de la jurisprudencia no es diseñar, sino interpretar. El valor de la jurisprudencia no es definir si la propiedad intelectual es o no un derecho humano, sino interpretar lo que dice la legislación y, sobre todo, la legislación internacional. Ni tampoco es la función de los examinadores de patentes y de marcas. La legislación sobre propiedad intelectual debería contener referencias a los derechos humanos. Pues mirar, aquí hay dos teorías. La teoría clásica, que dice que la legislación de propiedad intelectual no debe
contener ninguna referencia a los derechos humanos. Yo estoy convencido, sin embargo, que cada vez más los Estados parte, que cada vez más hay que integrar y evaluar desde la perspectiva de los derechos humanos cada vez que queramos poner en pie un sistema de propiedad intelectual. La pista 9 sería la consistencia de un sistema de propiedad intelectual con los derechos humanos debe estudiarse tricialmente. Esto quiere decir que el elemento clave con el que hemos funcionado hasta ahora en nuestro diario trabajo de propiedad intelectual, que es one size fits all, es un elemento del siglo XIX y probablemente habrá que abandonarlo. Probablemente el principio ya hoy es one size fits all does not fit at all. Lo que quiere decir que hay que trabajar tricialmente desde la perspectiva de las figuras, desde la perspectiva de los sectores, desde la perspectiva de los derechos humanos a los que nos referimos. Probablemente, Manuel, hablar de la propiedad industrial como derecho humano es una cosa completamente diferente desde la perspectiva de los derechos de autor y desde la perspectiva de las marcas. La 10 nos dice que un sistema de propiedad intelectual coherente con las obligaciones provenientes de los derechos humanos debe incluir no solamente a los creadores, sino también a los grupos y a las comunidades. La 11 nos pone de relieve que el sistema debe entenderse desde una perspectiva amplia, incluyendo la acción de los Estados, incluyendo la acción de las organizaciones internacionales. Muchas veces se estudian estos problemas siempre desde la perspectiva de casa, sin tener en cuenta que Estados como México han abrazado prácticamente ya toda la legislación internacional. La 12 nos lleva desde esta perspectiva a sorprendernos al comprobar cuántas referencias de TRIPS van en esta dirección. Se ve TRIPS desde una perspectiva negativa y resulta que se puede ver TRIPS desde una perspectiva positiva. Fijaos cuántas referencias a TRIPS dentro de la incardinación de los derechos humanos dentro de TRIPS. Yo he sacado hasta 9. La 13 implica el apoyo de la jurisprudencia. El apoyo de la jurisprudencia no en la formación, sino en la interpretación del sistema. Os he sacado 2 sentencias, podría haberos sacado mucho más. Ya voy llegando al final. Doha permite la adopción de las medidas necesarias para impedir que los convenios de propiedad intelectual no perjudiquen a la protección de la salud. Y vamos acabando. La pista 14 nos habla de la dignidad humana. Este valor ha renacido en los últimos años y está teniendo una extraordinaria relevancia en la interpretación de los sistemas de propiedad intelectual en consonancia con los derechos humanos. Fue, por ejemplo, el inspirador de la Declaración de Doha y yo estoy convencido de que debería inspirar todos la regulación de la propiedad intelectual. Y, por fin, los Estados miembros, sobre todo los Estados ya desarrollados, tienen la obligación de cooperar para que otros Estados miembros puedan cumplir con sus obligaciones relativas a los derechos humanos. Acabo. Y acabo con 5 conclusiones y ahí van 4. Nos guste o no, en los próximos años la percepción de la propiedad intelectual va a cambiar radicalmente. Y está en nuestras manos, está en vuestras manos, que esto sea para bien o sea para mal. Segunda, como persona convencida del inmenso valor añadido que proporciona la propiedad intelectual a la nueva sociedad, estoy también convencido de que es mejor liderar la manifestación que esperar a que otros nos diseñen las reglas del juego. Tercero, diseñar un sistema de propiedad intelectual al servicio de la sociedad implica necesariamente integrar en el sistema de propiedad intelectual los valores de la sociedad. Es, por lo tanto, imperativo, creo que lo he dicho 18 veces, pero era mi tesis, es imperativo, por tanto, integrar los derechos humanos dentro de la propiedad intelectual y no al revés. Cuarto, este empeño es, a mi modo de ver, mucho más fructífero que empeñarnos en demostrar que la propiedad intelectual es un derecho humano para ponerlo al mismo nivel que los derechos humanos económicos, sociales y culturales. No ganamos nada aquí. Y, por fin, la integración de los derechos humanos debe hacerse a partir de 4 principios fundamentales. Primero, a partir
de una comprensión instrumental de la propiedad intelectual. Segundo, a partir de la noción de contrato social, no a partir de la noción de propiedad, de la noción de monopolio o de la noción de exclusividad. Tercero, a partir de una metodología que permita ofrecer respuestas a los cambios exponenciales de la sociedad. La sociedad del conocimiento, los cambios ya no son logarítmicos, ya no son aritméticos, son exponenciales. Y si no somos capaces de nosotros dar ese paso adelante para comprender cómo integrar la propiedad intelectual en un mundo de cambio exponencial, serán otros los que lo hagan por nosotros. Y, por fin, a partir del convencimiento de que el verdadero sentido de la propiedad intelectual aparece cuando se constituye en eje vertebrador y guía en el camino desde la creatividad hasta la innovación. No lo digo yo, lo ha dicho casi igual esta mañana Mario Molina, alguien, acordaréis conmigo, mucho más autorizado que yo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Manuel. Vamos al espacio de preguntas. Les recuerdo que además de las preguntas in voce que se pueden hacer con el micrófono, también se pueden hacer llegar preguntas a través de los tags que figuran en la página de ACIPI. Allí adelante, nuestro amigo de Paraguay, Wilfrido. Perdón, allá atrás, primero, entonces, allí, Fabricio. Gracias, Gustavo. Fabricio Módica, de Paraguay. La verdad, tengo un comentario y también una pregunta al doctor El Saburo. Como usted dijo, estoy de acuerdo en que es una cuestión compleja determinar si realmente los derechos de propiedad intelectual son derechos humanos. Yo creo que aquí cabe hacer dos consideraciones. Por un lado, ¿qué enfoque de derechos humanos vamos a adoptar? Y por otro lado, ¿qué tipos de derechos estamos hablando cuando nos referimos a propiedad intelectual? Así como en la Declaración Universal de Derechos Humanos, tengo entendido que los dos enfoques para el reconocimiento de la propiedad intelectual como derechos humanos son, por un lado, la protección de los intereses morales y patrimoniales, que creo que está regulado en el artículo 26, y por otro lado, que obviamente está relacionado solamente a los derechos de autor, y por otro lado, el reconocimiento que se le da a la propiedad intelectual como derecho de propiedad. Cuando se habla de propiedad se refiere a la propiedad constitucional, es decir, cualquier interés susceptible de tener, cualquier cosa susceptible de tener un interés económico, que creo que esta fue la interpretación que dio el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que cuando dijo que es derecho de propiedad todo aquello que pueda tener un interés económico y por ende le corresponde un derecho humano de propiedad. En este sentido, como había mencionado Gustavo Schatz, en el caso de Budweiser, que fue muy criticado, fue por el hecho de que a una mera solicitud de marca, a un derecho en expectativa, se le dio el reconocimiento de propiedad y de propiedad por derecho humano, diciendo que en una mera solicitud de marca había una expectativa válida de interés económico y por lo tanto habría que reconocerlo como un derecho de propiedad y un derecho de propiedad humano. Por supuesto, no estoy de acuerdo en darle esta extensión. Creo que el derecho de propiedad a la marca nace una vez que la marca es otorgada. De esa manera se cumple el requisito del sistema constitutivo de derecho. Pero en cambio, cuando hablamos de derechos de autor, todos estamos de acuerdo en que hay intereses morales, intereses espirituales que van más allá de lo económico. Entonces, desde esta interpretación de los intereses morales y los intereses patrimoniales, yo creo que sí se podría hablar de una protección de estos intereses como derechos humanos. Gracias. Manuel, de mi izquierda, pero parece que Manuel también de derecha también quiere intervenir en esta pregunta. Gracias, Wilfrido, por abrir. ¿Dónde no, estás? Wilfrido no, Fabricio. Fabricio, perdóname. Gracias por abrir la discusión. Yo en esta dialéctica adopto la posición del malo y voy a seguir adoptándola. Para eso está Manuel Guerra, para adoptar la posición del bueno en esta guerra. Yo no estoy de acuerdo en que haya diferentes enfoques de derechos humanos. Hay un enfoque de derechos humanos. ¿Y qué son derechos humanos y qué no son derechos humanos? No se decide desde la perspectiva de la propiedad intelectual, se decide desde la perspectiva de los derechos humanos y basta.
Por lo tanto, hablar de diferentes perspectivas, de enfocar los derechos humanos, unos que son de primera categoría, otros que son de segunda categoría y otros que son de tercera categoría, a mí me parece que tiene sentido en un esquema de nacimiento de los derechos, que tiene sentido en el esquema de las primeras décadas de funcionamiento de un sistema que es completamente nuevo para la humanidad, pero no tiene sentido ya en una situación de madurez. Luego, yo pienso que el enfoque viene desde los derechos humanos, nos guste o no, y no viene desde la propiedad intelectual. ¿Se refiere el artículo 27 solamente a los derechos de autor? Yo creo que no, de ninguna manera. El artículo 77 es que no se está refiriendo a la propiedad intelectual. El artículo 77 lo que se está refiriendo es a la remuneración o al reconocimiento, incluso desde una perspectiva material, de los resultados de una creación. Y la creatividad, igual que la innovación, puede ser científica o tecnológica, puede ser emocional y puede ser cultural o social. Si la creación es científica o tecnológica, llegará, si llega, a una innovación científica o tecnológica, y para eso está el mundo de las patentes, para hacer de aceite, para llevar esa creatividad al mundo de la innovación tecnológica. La creatividad emocional nos lleva a través del mundo de las marcas y del mundo de los diseños a la innovación emocional, y la creatividad cultural nos lleva a través del mundo de los derechos de autor a la innovación cultural. Otra cosa es que los intereses morales aparezcan desde una perspectiva distinta a los intereses materiales en los derechos de autor. Pero quizás esto, Manuel Guerra, está mucho más autorizado que yo para establecer esa diferencia. Finalmente, lo que se ve en Budweiser, a mi modo de ver, no es la marca, sino la expectativa de beneficio. No está diciendo Budweiser que la marca sea un derecho humano. Lo que está diciendo es que la expectativa de beneficio, a partir de una interpretación que me parece correcta del artículo 5.1c del Pacto Internacional, nos puede llevar a la consecuencia de que existe un derecho humano a una remuneración justa y adecuada. Y eso se traduce en una marca que es el instrumento para poner en funcionamiento todo ese sistema. Muchas gracias. Muchas gracias a mi tocayo Manuel. Como verán, hay muchos Manueles muy inteligentes por ahí, en Latinoamérica y en el mundo. Y Fabricio, respecto a tu cuestionamiento, yo creo que es muy acertado, además de estar en un bello país como es Paraguay. Yo creo aquí que debemos de partir de una clasificación de la propiedad intelectual. En México, como muchos de ustedes saben, ha existido el maestro Rangel Medina, que fue uno de los padres de la propiedad intelectual en México, seguido por grandes maestros como el doctor Martín Michaus y otros más. Y el maestro definía y hacía una clasificación de propiedad intelectual en stricto sensu y en latus sensu. Latus sensu hablaba de propiedad intelectual con la unión tanto del derecho de autor como de la propiedad industrial. Y cuando se refería el maestro al derecho de autor, lo refería como una propiedad intelectual en estricto sensu. Yo creo que este tipo de afirmaciones han ido evolucionando a través de los años. Y ahora, hablando como académico, yo haría una distinción entre que ya debemos de ponernos de acuerdo de una vez en todas partes sobre cómo vamos a calificar a la propiedad intelectual. Yo lo que he sostenido en diferentes foros, y así lo he escrito también, es que si bien es cierto podemos hablar de una propiedad intelectual dividida entre derecho de autor, y yo haría sería de la corriente de denominar a la propiedad intelectual como un derecho intelectual, para ir quizá no confundiendo las terminologías y los alcances.
Cuando mencionaba Fabricio el término de propiedad, pues sí, a mí me hace un poquito de ruido ese término de propiedad. Si bien es cierto también que debemos reconocer que la ley de la propiedad industrial en México pues lleva precisamente esa denominación. Y por otra parte, pues yo también quisiera felicitar mucho a mi tocayo Manuel de Santos, porque el esfuerzo intelectual que hizo para hacer su presentación se me hace extraordinario, porque él está conjugando a un derecho humano con toda la propiedad intelectual. Es un ejercicio mental extraordinario donde pudiste haberlo realizado. Si a mí me hubieran dicho, oye, sostén que el derecho industrial o la propiedad industrial encuadra como un derecho humano, pues yo además hubiera pedido que me cambiaran de tema, sinceramente, que me cambiaran fuertemente de tema. Y el esfuerzo que hizo mi tocayo pues es muy importante, y también me llama mucho la atención que haya señalado la palabra privilegio dentro de las presentaciones que nos hizo favor de hacer. ¿Por qué? Porque privilegio es la palabra que utiliza la Constitución mexicana para dar ese uso exclusivo, se otorga ese privilegio. Entonces también es una palabra que yo quiero dejar en las ideas de todos ustedes. ¿Qué estamos hablando aquí? ¿Realmente de una propiedad? ¿Estamos hablando de un derecho o estamos hablando de un privilegio? Y luego, dependiendo de lo que estemos hablando de estos tres factores, pues ya definir si es un derecho humano o no lo es. Y ya con ello también definir si es de primera, segunda o tercera o no debe haber clasificaciones. Pero yo creo que el ejercicio que hicimos de clasificación en este panel, pues puede dejar y generar muchas nuevas teorías sobre lo que hablamos de propiedad intelectual. Bueno, muchísimas gracias a ambos y pido disculpas, no nos ha quedado tiempo, sé que hay más manos levantadas. Yo quiero simplemente agradecerles desde el nombre Manuel, que deriva de Emanuel, que es El Salvador. Yo espero que estas perspectivas provocadoras de ambos nos salven a la propiedad intelectual de ser fagocitada por antítesis estériles. Y con esto cerramos el debate de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, Gustavo.